Si eres un manco jugando, pero manco, de los de primera categoría como lo soy yo, te voy a enseñar mi estrategia para derrotar los 3 bosses de Cal de la forma más rápida y cómoda posible, para que ese trámite final de la misión se convierta en un juego para niños. Pero antes, 20 segundos de contexto para los no iniciados. La guarnición de Cal es un movimiento de resistencia que lucha contra los Narmer, liderado por el Greener Cal 175, apoyado por Hija de los Entrati y los Tenno. Su base está en el campamento del viajero en la Tierra, y para tener acceso completo a este modo de juego y sindicato, debes de haber completado la aventura Rompevelos, que va después de la Nueva Guerra. De forma semanal, en el sindicato de la guarnición de Cal encontrarás una misión rejugable, que va rotando de entre los 3 escenarios posibles que luego mencionaré, y que una vez completada te permitirá subir de forma directa el rango con ese sindicato. Solo con 5 misiones distintas podrás llegar al rango máximo. A completar cada uno de los objetivos semanales y dentro de las misiones obtendrás stock o existencias, unos tokens de ese sindicato con los que podrás comprar en la tienda de Chipper, el vendedor, los planos de Staenax, la Fentis Aegritis Lytra, la Scout para invocar a Cal y a sus amigos, los preciados mods de Arconte y un par de buenos efímeros. Dato extra sobre ese campamento: en la parte exterior, hacia el fondo, encontrarás también al vendedor Ordis, al que podrás cambiar las trizas vestigiales conseguidas en el modo Ascensión, que es donde se sacan las partes del Warfenhade. Te dejo link arriba derecha del vídeo con mi estrategia meta para esa misión. Dicho esto, al grano con los bosses. El lobo de Saturno 6 de la nave consciente. Para superar este boss con la máxima comodidad, debes aprovecharte de su modo de ataque y del escenario que te dan para la batalla final. La táctica es situar a todos los NPC reclutados durante la misión cerca de la columna que hay entrando a la izquierda para que tengan campo de visión para disparar, y mediante el uso del jetpack, que viene por defecto, situarte encima de uno de los cuernos que hay en los laterales de la pantalla. Para no dar más vueltas, yo voy al que queda justo entrando a la izquierda. El lobo siempre lanza ataques terrestres, por lo que estar en una posición elevada evita los derribos y todo el daño de sus mortales ataques, sin la necesidad de estar constantemente esquivando. Solo una advertencia: si no estás suficientemente arriba, el lobo a veces hace un ataque que ala o te atrae hacia él y que puede que te tire del cuerno. En ese momento no hay que ponerse nervioso. En cuanto deje un poco de margen, hay que aprovechar para regresar volando encima del cuerno y seguir disparando y tirando granadas. Solo una recomendación: el arma con la que se derrota más rápido es el archcañón que te dan en una de las etapas de la misión. El resto de armas tiene menos DPS, por lo que se tarda más en bajarle toda la salud. El Ragnoide del sabotaje o Sneaky Sabotage. Para este boss, de nuevo, debes aprovechar su modo de atacar y los elementos que hay en el escenario. El Ragnoide siempre ataca recto si te tiene en su campo de visión, por lo que ya sabes por dónde vendrá. Dispersos por el hangar de la batalla final hay unos bidones de refrigerante de los que debes hacer uso para sacar ventaja a esa arañita. Solo entrar, sigue recto por la parte izquierda del hangar. El Ragnoide aparecerá procedente de la esquina izquierda. Solo visualizarlo, dispara al bidón de refrigerante que le queda cerca. Una vez afectado por el estado de frío, debes utilizar la antorcha de plasma conseguida en una de las fases previas y marcar como punto de ataque del cuerpo del Ragnoide la parte más céntrica que puedas, para hacer el máximo de daño posible. Aprovecha para simultanear con granadas y disparos. Si el daño le entra bien al Ragnoide, solo le quedará la mitad de salud y le estallará parte del cuerpo con una animación mientras está inmortal. Aprovecha para situarte en la parte derecha de la pantalla, dejando entre tú y el Ragnoide otro de los bidones de refrigerante. Cuando se mueva de nuevo, dispara al bidón y repite la operación de marcado con la antorcha de plasma. Tira granadas y dispara para derrotarlo. Si por lo que sea no te ha entrado bien el daño, retrocede un poco por la parte derecha del hangar y deja entre el Ragnoide y tú un tercer bidón de refrigerante para repetir la operación. Intenta no estar cerca de la explosión para no ralentizarte a ti mismo. Si no es suficiente, para terminar tienes otro bidón a tu izquierda o en otras partes de ese hangar. El pistón de la Jungru. El pistón es un boss similar al Ragnoide, pero para derrotarlo solo nos valdrán los elementos del escenario, pues tras muchas batallas con él no he encontrado un patrón de movimientos y ataques como en los casos anteriores. Lo único que me ha quedado claro es que si estás en su campo de visión, irá hacia ti, y es de eso de lo que debes sacar provecho. Tras entrar en la zona de la batalla final y dispararle con acierto varias veces en las marcas con luz verde de sus patas, su punto débil, entrará en una fase de invulnerabilidad. Con el jetpack conseguido previamente, hay que subir volando al primer rampart que queda a tu izquierda. Interactuando con este, se puede disparar una sola vez para quitar el estado de invulnerabilidad del pistón. Si fallas, ve a otro rampart que está situado delante, ya que es más rápido que esperar el cooldown de recuperación del mismo. Al quitar la invulnerabilidad del pistón, se le puede volver a disparar en la zona de luz verde de sus patas. De nuevo entrará en una fase de invulnerabilidad, lo que nos obligará a volver a hacer uso de un rampart y repetir de nuevo la operación hasta acabar con su barra de salud. Recomiendo ir alternando entre el primer rampart al que has ido y el que queda justo enfrente.
De ese modo, el pistón siempre estará a tiro y no se irá a dar vueltas o a esconderse por todo el tilset de forma random. Si aciertas todos los disparos, puede que no te haga falta ni cambiar de rampart para liquidar el pistón. Una última recomendación: el arma más cómoda para derrotarlo es el arcañón que te dan en la etapa previa de la batalla final. Tiene buen daño, es AOE y afecta a todas las patas, por lo que, a pesar de tener que esperar constantemente a que recargue, se tarda menos en bajarle toda la salud. Por aquí Ira y hasta la próxima.